Este pasado diciembre de 2025 traje desde AliExpress este disipador. Se trata de una versión de Aigo con 4 tubos de calor, el ICE 400 SE. Y si lo has llegado a ver en el mercado, te harás la pregunta: ¿realmente es bueno? Hoy quiero que me acompañes porque lo primero es repasar sus especificaciones principales. Se trata de un disipador pequeño, pero no por eso deja de ser interesante, ¿ok? Ventilador de 90 milímetros, 4 heat pipes como te mencioné, una velocidad de los fans de 1800 RPM por si te interesa saberlo, y unas dimensiones acotadas. 132 milímetros es la altura del disipador completo, que además tiene RGB y requiere de una conexión de 3 pines para este mismo. Un TDP de 160 watts, el cual hablaré de ello más adelante en conclusiones para que lo sepan. Compatibilidad con casi todos los sockets. Eso sí, cuando se trata de montarlo en Xeon es un poco más complejo de lo normal. Así que vayamos a las pruebas, pero no sin antes. Debo agradecer al suscriptor y compañero del grupo de WhatsApp Arcángel. Editor, ese no. ¡Ese es un ángel! ¿Qué te pasa, pues? Ese sí. Agradecemos su participación con las pruebas. Y señores, debido a problemas con el editor, estoy en busca de uno nuevo. Así que contáctenme. ¡Desgraciado! Así que continuamos. Para las pruebas se usaron la pasta térmica que tenía el amigo, que es una básica, y dado que en la prueba de Cinebench R23 Single Core la temperatura en realidad no pasó de los 40 grados, es una solución espectacular, pero no estamos exigiendo, mientras que a nivel de multicore es lo que buscamos exigir, que por cierto el amigo tiene el mismo Xeon que yo, el 2650B4, con todo al máximo veremos que la temperatura no supera la barrera de los 60 grados, eso es una medida importante, dado que su TDP oficial, se los recuerdo, es de 160 watts. Por lo que en esta prueba sorprende el rendimiento o no. Lo que quieras decir, déjamelo saber allá abajo en comentarios. Pasamos a CPU-Z, igual de exigente. La verdad es que sigo boca abierta, ¿ok? No superamos la barrera de los 60 grados con un disipador pequeño y que por su precio es increíble. Por cierto, no te lo he dicho, pero eso queda en las conclusiones. En sí, como resumen, para un Xeon es más que eficiente y puede dejarte exigirle al máximo sin preocuparte por las temperaturas, pero ¿y qué hay de gaming? Aquí te lo muestro. Cuando se trata de revisar los resultados a veces no es necesario un título tan demandante, pero nuestro hermano se puso a probar y jugó un buen rato al Forza Horizon 4. Por cierto, tremendos gráficos. El juego está corriendo en ultra y has estado viendo la temperatura, donde sí, está rondando los 50 grados, que es algo normal y hasta me parece correcta. Eso sí, si llegas a ver tirones, que los estás viendo, se deben a la memoria VRAM, ya que estamos hablando de una gráfica como la GTX 1060. Más allá de eso, vayamos a las conclusiones. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Esto es lo que muchos piensan de este tipo de productos, pero en realidad me sorprende mucho los resultados. Es cierto que probar con un Xeon no es exactamente lo usual, aunque dadas las nuevas situaciones del mercado puede ser una prueba fiable. Y como no te he dicho el precio, déjame mostrarte que hoy en día y a veces sobre oferta sale sobre los $15. Pero aunque no me lo creas, en Black Friday, en conjunto a varias capturadoras que compré en ese momento, lo llegué a conseguir en $10, también aprovechándome de varios códigos de descuento. Esta información vale millones. Cualquier duda tenemos el grupo de WhatsApp, por allí me contactas y me puedes preguntar. Seguimos. Porque después de disipar esa duda y la de rendimiento, queda la más importante. ¿Te lo recomiendo? Pues sí, pero también ten en cuenta lo siguiente que te voy a decir. Si tu intención a día de hoy es armar un PC actualizable de cara al futuro, yo diría que inviertas en una opción como el Hyper 212 Spectrum o en versiones de mejor calidad. Pero digamos que estás corto, quieres cambiar el disipador stock de Intel o AMD, agregar un poco de RGB y mejorar un poco la estética de tu setup, es una opción que yo te recomendaría. Pero, ¿por qué? Te explico. Yo a este disipador no le colocaría un Ryzen 7 7700X o un i7 14700K. Eso más que nada porque yo creo y considero que a ese nivel ya debemos ir por opciones de un mayor poder de disipación. Por lo menos a ese rango, hasta un Dark Rock PX4 o un Hyper 212 Halo serían opciones mucho más fiables. Claro, esa es mi visión, pero si tienes un Xeon, recuerda, este disipador no me vino con el soporte directo para él, por lo que es un poco complicado instalarlo. Si bien este disipador es básico, en China y en Venezuela hay unos que están mejores, tienen una calidad genial, pero lo mejor de todo es que no pasan de $40, así que ven a verlos en este video.